Y aunque usted no lo crea, hoy es lunes, hoy es 4, julio sigue avanzando y el tiempo no para. Y hoy que muchos descansaron, nosotros acá en TN23, y generalmente no en toda Albavisión, pero acá también en su programa La Medida, trabajamos para usted completamente en vivo para mantenerlo informado. El análisis de la noticia, nada más y nada menos, yo no le diría invitada, es parte de la casa y es de lujo. Licenciada Corina Ardón. Hola Corina, muy buena noche. Mi apreciado Julio, muy buenas noches a ustedes en casa. Qué gusto saludarles a través de las cámaras de este excelente programa como lo es A la Medida. Para mí es un honor estar nuevamente compartiendo con mi queridísimo Julio Talamonti, cubriendo a mi querida amiga Sandy Monroy, quien se encuentra hoy con el día libre. Pues como bien decías, Julio, muchas personas con asueto, nosotros trabajando para servir a la población como siempre. Eso es correcto. Temas de hoy, bueno, los agresores sexuales, posibilidades reales para todo el mundo y por supuesto Guatemala de la hambruna para el año 2022 y 2023. Y vamos a hablar también de otro tema que es muy importante, en este caso precisamente vamos a dar un vistazo al mundo, a todo lo que ha sucedido y más, solo aquí en A la Medida. ¿Te parece si vemos nuestros titulares? Por supuesto, Julia, aquí están nuestros titulares entonces, y los perfecto. temas del día. No, vamos mejor a empezar, con el tema del día. Y el tema primero del día de hoy es tremendo. Hay que cuidar a los menores. Así es, tema de sumo interés, pero también de suma preocupación. Y es que de acuerdo con las estadísticas brindadas por la Policía Nacional Civil, se han incrementado considerablemente las capturas de agresores sexuales en lo que va del presente año. Según la información brindada, se contabilizan más de 100 personas aprendidas señaladas de agresión sexual, principalmente en contra de menores de edad y mujeres. La mayoría de casos se han reportado en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Alta Verapaz, Petén, Sololá, Quiché, Santa Rosa, Escuintla e Izabal. Autoridades aseguran que la mayoría de agresores sexuales son familiares de las víctimas, entre hermanos, tíos, primos, abuelos y padres de familia. En reiteradas ocasiones, las autoridades han dicho que en muchos casos el violador o agresor sexual pertenece al mismo núcleo familiar, por lo que aconsejan a los padres de familia tener comunicación con sus hijos para evitar dichas agresiones. Y es que esto es una realidad bastante tangible, Corina, televidentes, aquí en Guatemala. En muchas regiones del país, aunque usted todavía no lo crea, y estamos en pleno siglo XXI, Corina, es una costumbre. Por supuesto que primero es un delito, es una perversión, es una monstruosidad. Se tiene la creencia de que la primera relación sexual con la menor tiene que ser con uno de sus familiares. Y esto ya se ha vuelto más que una costumbre, es una cuestión delictiva que hay que venir y que hay que frenar. ¿Por qué? Porque se frena el plan de vida de las niñas, se frena toda la posibilidad de que ellas puedan desarrollar una vida pues como ellas lo quisieran, probablemente estudiando, trabajando, formándose para ser profesionales, y en cambio, siendo niñas, se enfrentan a la situación de que tienen que ver un embarazo y tener un hijo para ver qué hacen para mantenerlo. Ese, digamos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y ese es el que estamos hablando el día de hoy, estos agresores y depredadores sexuales de menores están allí, en el núcleo familiar, están allí en los colegios, en las escuelas, están allí en los autobuses, están allí en las academias, en todos lados donde hay contacto con ellos. Julio, algo muy preocupante es lo que mencionábamos al inicio de este programa y es lo que tú resaltas en este momento. Y es que en los propios núcleos familiares se dan estas agresiones que no siempre tiene que llegar al desenlace de un embarazo. Hay situaciones que se dan de manera constante y continuada que afectan a las niñas desde sus hogares y que muchas veces el factor predominante es el temor. Correcto. El temor de poder hablar con mamá, de poder hablar con papá, de enfrentar a este familiar y decir, estoy siendo víctima de una agresión que no siempre llega a lo sexual, pero que sí afecta la vida de las pequeñas, como tú bien lo decías, en su desarrollo personal, profesional, esa autoestima que empieza a dañarse desde tan pequeñas, que es algo a lo que debemos poner especial atención como ciudadanos y como autoridades. Y fíjate, Corina, que esto es terrible, ¿no? Porque pasa en el mundo. Y no creamos que solo pasa en la Guatemala profunda, donde hay pobreza, donde no hay tecnología, donde
donde hay tantas condiciones precarias. No, pasa en todas las urbes, en las grandes ciudades, a través de este tipo de aparatos. Se da también grandes tipos de abusos de depredadores de orden sexual que están ahí al acoso de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Por ejemplo, está el sexting, está la sextortion y varias situaciones en las cuales los menores van cayendo precisamente de la manera en que tú dices. Primero, estos mayores de edad lo que hacen es cambiar la identidad, se hacen pasar también por menores de edad y luego empiezan las amenazas, ¿no? Cuando ya a través, por ejemplo, del sexting, que es cuando intercambian videos o fotos de orden erótico de su propio cuerpo, entonces viene la sextortion. Si no me sigues mandando esto, yo voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu papá. Voy a hacer público el video que me mandaste en algún momento o la fotografía que en algún momento compartiste. Así es, entonces esto hay que hablarlo, pero hay que hablarlo en los núcleos familiares, hay que hablarlo en las escuelas y en los colegios, hay que hablarlo en todo momento y en todo lugar, y hoy nosotros aquí lo analizamos. Así es, Julio, y algo muy importante también es el acceso a la tecnología con la cual todos tenemos que vivir, principalmente luego de este tiempo de pandemia en que los pequeños tuvieron que estudiar a través de plataformas tecnológicas, presentar tareas, empezar a socializar a través de estas plataformas tecnológicas, pero no hay como la orientación de un padre, de un adulto, para enseñarle esos límites y esos controles que deben tener para que no sean engañados por personas adultas que, como tú bien decías, se hacen pasar por jovencitos, por jovencitas, pidiendo información, pidiendo fotografías. Y otro tema muy importante, Julio, es la influencia que los medios de comunicación podemos tener en las familias guatemaltecas. Correcto. Y también la influencia extranjera en nuestros pequeños de empezar a ver algo como normal que no debiera verse aceptable, el compartir fotografías de partes íntimas de las jovencitas, de los jovencitos, porque ya no solo pasa con las niñas, pasa también con los niños, y compartir este tipo de actividades empieza a verse algo como aceptable dentro de las redes sociales, que luego cae en un delito. Exactamente. Ahora, antes de ir con unos datos, ¿no?, interesantes y preparados para este tema, déjame decirte a ti, joven, si nos están viendo, déjeme decirle a usted, mamá y papá, que tiene jóvenes, que tiene niños, hay una cuestión, ¿no? El hecho de que hay controles parentales, hay controles que tenemos que tener, pero por sobre todo, como decía Corina hace unos instantes, en estos aparatos hay una situación que es bien importante. Pareciera que la información la borra cualquiera, nosotros, los jóvenes, de lo que hayan enviado, una foto, un video o algo, se borra temporalmente, pero ¿sabe usted que hay formas, hay códigos, hay claves y hay programas especializados para poder volver a traer esa información que supuestamente se borró? Además hay otra situación, por temas de seguridad, las bases de datos que nosotros manejamos como Estado guatemalteco se mantienen activas por 3 o 5 años en servidores que están fuera de Guatemala, en donde se puede corroborar, y eso va para que también lo sepamos cómo defender a nuestros menores. Están en otro país y ante una denuncia pública se puede ver a través del teléfono, el número de teléfono, qué conversaron, qué fue lo que intercambiaron. Todo eso está grabado ahí, esto sobre todo para perseguir a los agresores sexuales. Por supuesto, y también el resguardo de las pequeñas víctimas, que pueden ser esos pequeños que están en casa y que de pronto el acceder a una tablet, a un celular o a las mismas televisoras ahora, Julio, que tienen acceso a plataformas tecnológicas que les permiten acceso a cualquier tipo de información y comunicaciones. Literal. Estos pequeños pueden ser por ignorancia, por confianza, ser víctimas de agresores sexuales. Eso es muy correcto. Y en este contexto de ideas, yo creo que es importante, Corina, que podamos ver y compartir en este instante las primeras informaciones de investigación que tenemos sobre este tema, lo que le llamamos los datos, ¿no? Porque contrario, Corina, a lo que se puede prever en Guatemala, cada día más existen más capturas de agresores sexuales. Solo le doy una cifra. Más de 100 personas durante este año, como lo dijo en la primera nota Corina Ardón, han sido capturados precisamente por ser agresores sexuales. Es importante hacer notar la importancia que siempre tiene el hecho que las víctimas, aún pequeñitas, aún menores de edad, puedan, con el apoyo de sus padres, presentar la denuncia ante el Ministerio Público para evitar la impunidad. Esta es la única forma en que las autoridades de seguridad y de justicia podrán perseguir a estos depredadores sexuales. Escuche usted esta cifra, y Corina, esto es alarmante, ¿no? Una cifra alarmante es el hecho que el 63% de los agresores sexuales que han sido ya sentenciados aquí en Guatemala trabajan en el área educativa, según las cifras del RENAS.
Imagínate tú, Julio, qué preocupante y qué alarmante que los padres de familia confían a sus pequeños, porque esa es la palabra, confiar al tesoro del hogar, los hijos, los pequeños, a una institución educativa en donde se dejan para confiarles la formación, la educación, el crecimiento como seres humanos, en acompañamiento con lo que tú puedes hacer en casa. Y que venga alguien y de una manera delictiva cometa cualquier tipo de agresión, Julio, que muchas veces los niños por temor, y ahí es otro segmento, temor a sus compañeros, temor a los maestros, temor al mismo agresor, se queden callados. Y algo bien importante, lo que tú decías, la denuncia. La denuncia. La denuncia es vital. Es vital, Corina, y por eso es que hice un alto en los datos, porque quería precisamente, y tú lo has explicado de manera muy oportuna, solo voy a hacer un poquito más amplia esa explicación que tú ya diste. El RENAS, porque muchos dirán que es el RENAS, es lo que mencionamos. El Ministerio Público desde hace ya unos 4 o 5 años atrás tiene una base de datos, el Registro Nacional de Agresores Sexuales. ¿Qué pasa? Todas aquellas personas que van a estar en contacto con niños en instituciones educativas o donde sea, tienen que tramitar su certificación del RENAS. Ahí está en pantalla, ¿verdad? Ahora, esto per se no da una garantía, porque en el RENAS, obviamente, están únicamente también allí. Aparecen las personas que fueron condenadas o sentenciadas por el delito de agresión sexual, pero el agresor sexual no necesariamente pudo haber sido detectado. Puede estar todavía en ese entorno. Es obligatorio, como te decía, que toda institución pública o privada que va a trabajar con menores exija este certificado del RENAS a sus colaboradores. Recordemos que un agresor sexual normalmente va a ser una persona agradable, una persona que pasa desapercibida, una persona educada, que no demuestra visiblemente lo que es la parafilia. ¿Qué es la parafilia? Una enfermedad mental, porque no es normal, a menos que tenga esta parafilia, que a un adulto le guste ver o tener relaciones sexuales con menores. La pena por el delito de agresión sexual es que, por cierto, agresión sexual que no constituye violación, ese ya es otro delito, de 5 a 8 años. Yo quiero hacer aquí un alto en el camino y decirles dos cosas, solo explicar algo. No es lo mismo agresión sexual que violación sexual. No es la misma pena. La violación sexual y la violación agravada tienen una pena mucho más grande, de los 12 a los 20 años, pero la agresión sexual es el coqueteo. La agresión sexual es lo que tú explicabas, el pedir e intercambiar fotos, videos y otras cosas, o el obligar a una chica, a un pequeño chico que se desnude. Recordemos que aquí es donde encontramos los pedófilos y los pederastas que ya pasan al tema y al plano de la violación. Esto era importante decirlo. Incluso, Julio, el tema de que puedan dirigirse a una persona de forma incorrecta, con palabras obscenas, esto ya puede convertirse en una agresión sexual que las personas no tenemos por qué tolerarlos. Y digo las personas porque puede darse una agresión sexual no solo en contra de mujeres, sino también en contra de hombres, en contra de niños, en contra de caballeros. Creo que aquí es vital resaltar el tema del respeto. Ninguna persona tiene que tolerar una agresión física o verbal o psicológica que afecte su tranquilidad en el ámbito sexual y en general en cualquier ámbito, Julio. Pero hoy hablamos de agresores sexuales, Corina. Pero es importante mencionar que pueden darse este tipo de agresiones que se dan. Incluso hemos visto casos en la misma vía pública, en transportes colectivos, en donde personas agreden sexualmente a personas que se conducen con ellas. No, tienes toda la razón, Corina, y es que aquí hay algo bien importante. Nosotros tenemos, número uno, ¿cómo podemos erradicar un problema? Reconociendo que existe. Claro, por que supuesto. hayan más de 100 agresores sexuales capturados o presuntos, bueno, eso ya es grave, es alarmante y tiene que haber muchísimos más. Dos, conocer o dar a conocer, mejor dicho, ese problema al público objetivo. En este caso son nuestros hijos. El público objetivo son los menores en las escuelas, en los colegios, en los institutos. Y perdón si voy a herir ahorita alguna susceptibilidad que ya no deberíamos herir ninguna a este punto del siglo XXI. En las iglesias también se tiene que hablar de esto como esa parte social. Y bueno, por supuesto, los padres, ¿no? En casa. Supuesto. Y al final de cuentas, la otra parte de la fórmula que es muy importante al saber que hay un problema, al conocerlo y darlo a conocer, es la denuncia pertinente. Que el chico no se sienta sola, que la niña no se sienta sola, se sienta protegida, se sienta acuerpada y sienta que va a haber alguien
que la proteja y que, por supuesto, Corina, el sistema de justicia y seguridad de este país ponga todo su esfuerzo. Aquí lo ha estado liderando el Ministerio Público de muy buena manera. Hay todo un subsistema en zona 2 que está funcionando para proteger a los menores víctimas de agresión sexual, pero falta mucho por hacer. Así es, Julio, mucho por hacer y lo que tú decías, hablar del tema de manera positiva, de manera sana, las recomendaciones necesarias en casa, porque lo más importante es que usted sepa que no tiene que permitirle a nadie ningún tipo de abuso ni ningún tipo de agresión, con lo cual usted no esté de acuerdo en inculcarle a los pequeños en casa el respeto, la educación y también el quererse a sí mismo, sin no permitir y poner límites en cuanto a estos temas. Es un tema que da mucho para conversar, Julio, y seguramente en otro programa podemos hablar de este tema con mayor datos. Atención, por favor, porque usted puede conocer a algún amigo, alguna persona, algún vecino o usted mismo. Según explicó el subsecretario de la CONRED, las viviendas ubicadas en la colonia llamada Lourdes 1, estamos hablando de la zona 5 capitalina, Lourdes 1, se encuentran en riesgo luego del derrumbe que ocurriese días atrás. Pero aquí en A la Medida vamos a ampliarle esta información. Después del derrumbe ocurrido el pasado 19 de junio, la CONRED realizó trabajos de mitigación en la colonia Lourdes 1, ubicada en la zona 5 de la ciudad, en donde se determinó que las viviendas se encuentran en riesgo. Las características del área en mención realmente no reúnen condiciones adecuadas, porque el estar asentado en donde hay pendientes tan pronunciadas, la alta saturación de los estratos donde se asientan estas viviendas no generan una condición adecuada de estabilidad. El mal manejo, que en algún momento es producto del manejo inadecuado de los drenajes, el tratamiento de agua, la conducción de agua pluvial descorrentía por precipitaciones, genera esa problemática que es constante y la miramos siempre en los asentamientos o las áreas donde nosotros vamos a hacer evaluaciones. O sea, esa área no es una área adecuada para permanencia de viviendas, pero comprendemos también la complejidad social, la complejidad económica que tienen estas familias de la necesidad de tener un área de habitación. El deslave ocurrido por la sobresaturación del agua ocasionó que una pared de apartamentos se derrumbara sobre 2 casas, dejando a 5 personas atrapadas. 3 de ellas necesitaron ser trasladadas a un centro asistencial derivado de las heridas provocadas por la caída de escombros. Nosotros ya tenemos ahorita, vamos a ver en el segundo semestre, una nueva inspección de oficio. Nosotros estaríamos dándole los entregables de esta nueva operativo en materia siempre del tema de pirotecnia. Anteriormente, otros años, pues habíamos hecho estos operativos en los meses ya finales de año. Este año lo vamos a adelantar en los primeros meses del segundo semestre, porque es cuando se empiezan a elaborar lo que se va a vender a final de año en todas las fiestas. Entonces esperamos ahí poder dar ya los resultados y estos operativos se van a hacer de forma conjunta, porque muchas veces pues son comunidades las que trabajan en esto y entonces necesitamos también tener la materia de seguridad con apoyo del Ministerio Público, apoyo de la policía, apoyo de otras instituciones, la PGN obviamente, para poder hacer estas inspecciones de oficio. Se coordina en las primeras semanas de agosto un operativo para verificar casos de trabajo infantil en empresas del sector agrícola. En septiembre se apostaría a coheterías y en las primeras semanas de octubre se seleccionarán negocios del sector informal. En verdad hay temas que son dramáticos, en verdad hay temas que son preocupantes, en verdad hay temas que son tristes, de verdad, al ver a estos niños
que deberían estar gozando del amor de sus padres, que deberían de estar estudiando y que deberían de estar disfrutando, entre comillas, de una familia y de una niñez con todo lo que hay que hacer, bueno, malo, aprendizajes en esa etapa, y no trabajando, y no teniendo esa responsabilidad, no teniendo esa presión, no siendo sometidos a malos tratos, no siendo sometidos a servidumbre, no siendo sometidos a situaciones que definitivamente, Corina, no significan ser niño. Por supuesto, Julio, y hoy hemos hablado de dos temas que realmente preocupan muchísimo y que impactan a esa población tan vulnerable, tan sensible como lo son los niños, el tema de agresores sexuales y ahora el tema del trabajo infantil, que como comentábamos al ver las imágenes de la nota con la que abrimos este tema, da muchísima tristeza y mayormente impotencia al ver a estos pequeños que, como tú bien dices, debieran estar estudiando, disfrutando de una niñez como cualquier niño en casa que nosotros como padres pudiéramos imaginar, pero su realidad es otra, su realidad es completamente diferente y muchas veces ellos asumen la responsabilidad de llevar el sustento al hogar y se ven en la necesidad de trabajar y lo más dramático, Julio, es que a veces uno ve en las calles de nuestro país y no solo en el interior de la República, en la ciudad capital, a estos pequeños con una gran sonrisa tratando de realizar y desempeñar un trabajo que está pensado para un adulto que es el responsable del hogar, pero ellos se ven en la necesidad. Y algo también que hay que mencionar y no dejarlo pasar, Julio, es que las condiciones para esas familias no se dan en nuestro país. Eso es muy correcto, que eso es algo muy triste, ¿no? La falta de oportunidades, la falta de empleo, de el mismo trabajo en general, de desarrollo, de poder venir y emprender de una manera la pobreza, ¿no? Que son factores que catalizan esta situación. Es triste ver esto, pero también sabes que es triste, Corina. Anteriormente, fíjate cómo son las ciencias sociales cuando permiten visualizar todos estos fenómenos. Anteriormente, la esperanza de los padres que vivían en extrema pobreza era tener muchos hijos para que los que no murieran cuando ya fuesen grandes entre comillas, mantuvieran, ¿no? casa. Sí, mantuviesen a estos padres, pero hoy este anhelo es distinto. Fuera de las migraciones y otras cuestiones, es que desde pequeños estos chiquillos precisamente sean el sostenimiento del hogar. Y muchas veces, ojo, que no solamente estamos hablando de trabajo infantil, que no solamente estamos hablando de una cuestión prohibida, porque todo menor de 14 años en Guatemala, según la Constitución y el Código Laboral, no puede trabajar porque es una situación que es delictiva. Y número 3, el hecho del peligro al que se someten. Imagínate tú trabajando en coheterías, manejando pólvora, picando piedra, como lo vimos allí, haciendo piedrín, trabajando en las calles, expuestos desde pequeños a que alguien los atropelle, a que si llueve se enfermen, a que pase cualquier cosa. Caen estos fenómenos en el abuso infantil también, pero en la trata de personas. Por supuesto, y es que otro tema que también lo vemos muy vinculado a este problema de falta de oportunidades, falta de trabajo, es la migración infantil. Niños que no van acompañados en su destino y que incluso pierden la vida tratando de buscar el llamado sueño americano, y lo que buscan es encontrar una oportunidad de trabajo en otro país, porque no se dan las condiciones en países como el nuestro. Corina, me acabas de recordar un fenómeno social también que las autoridades de inmigración norteamericana, me refiero a ICE, han detectado no de ahora, sino que ya hace un par de años después de esta situación que ha pasado, bueno, con la pandemia, digamos que el 2021-22 se ha incrementado esto, y son los niños reciclados o niños de reciclaje en la frontera. ¿Qué se trata? Número 1, niños que fueron literalmente vendidos por sus propios padres. Imagínate tú. O niños que los alquilaron, pero realmente los alquilaron para que se vayan siempre. Pasan la frontera y llegan a Estados Unidos con algún adulto y los vuelven a regresar después de un tiempo a territorio mexicano para que vayan otra vez a hacer ese trayecto de tratar de cruzar la frontera. Pueden lograrlo o pueden morir en el intento, y esto realmente, señoras y señores, da pena. Pero lo que da pena es ver lo que pasa también en Guatemala. Lo que da pena es cómo no se le pone atención a nuestra niñez y adolescencia. ¿Qué futuro vamos a tener si ponemos a los niños y los sometemos a este tipo de malos tratos, literalmente, de torturas, literalmente, tratos inhumanos desde su niñez? Bueno, va a ser un futuro poco promisorio. Después nos preguntamos, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto odio? Es que ahí está la génesis.
Y fíjate tú, otro fenómeno que se da en nuestra sociedad y es la deserción escolar o la falta de rendimiento en las escuelas. Y pasa esto, muchos pequeños se levantan en la madrugada, tempranas horas, tienen que ir a estudiar y por la tarde regresar a realizar algún tipo de trabajo para apoyar a la familia. ¿En qué momento estos niños pueden hacer tareas, pueden tener oportunidad de recreación, pueden descansar como cualquier niño? No, tienen la responsabilidad de realizar un trabajo y en muchos casos trabajos duros como los que tú mencionabas. En el interior de la República pasas en una carretera y ves a los niños picando piedra de corta edad, niños de 5 o 6 años realizando estos duros trabajos en cueterías, niños quemados, niños que han sido amputados por estar trabajando en estas condiciones y como tú bien lo dices, esto es un delito en nuestro país. Esto es un delito, entonces una recomendación en este momento también por favor a todos nuestros televidentes, para combatir este trabajo infantil que es ilegal, para combatir toda forma de trata como el sometimiento a servidumbre, que hoy estamos hablando acá, que ese es el nombre que se le da a esta forma de trata. Entonces lo que hay que hacer cuando veamos a un niño que se nos acerca a pedirnos un quetzal para vendernos algo o simplemente por hacer malabares, no se lo demos. Y no porque querramos ser malos con ese niño, no, al contrario, sabemos su buen corazón. Lo que pasa es que ese quetzal que da usted y que dan tantas personas a lo largo del día, todos los días, todas las semanas y todos los meses, lo que fomentan es que los adultos que están detrás de ellos, entonces vivan a expensas de ellos. Lo que habría que hacer es lo que ha anunciado, bueno, primero ojalá poder denunciar, ¿no? Que eso sería vital. En tal lugar, en tal esquina, hay niños haciendo esto, pero eso pasa en todas las esquinas y en todos los semáforos. Así es. ¿Qué corresponde? Ahora el Ministerio de Trabajo ha dicho que va a hacer operativos. Qué bueno, que se va a acompañar del Ministerio Público, sería muy bueno una acción interinstitucional de la Policía Nacional Civil, de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Así en un trabajo en conjunto creo que se podría empezar a hacer bastante para erradicar esto. Y por supuesto lo que tú dices, atrás de estos pequeños que están en las esquinas de la ciudad capital, en el interior de la República, usualmente, Julio, hay una estructura de adultos que están explotando a estos menores y que los puedes notar a simple vista, que están a la espera de que estos pequeños reciban, como tú bien dices, un billete, un quetzal, y se lo quitan de inmediato, se lo quitan de inmediato. Y de verdad, como tú decías al inicio, da mucha tristeza, mucha impotencia pensar en estos pequeños como son explotados a la vista de todos. A la vista de todos. Creo que ha llegado el momento, Corina, televidentes, que podamos ver datos preparados específicamente para este triste y lamentable tema. El trabajo infantil es uno de los problemas que lamentablemente más afecta a la sociedad guatemalteca, pero que a su vez expone a peligros innecesarios completamente a los menores. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de los mayores, partiendo de los padres. Para erradicar el trabajo infantil se tienen que tener establecidas líneas estratégicas dentro de una política de Estado que esté orientada a ese fin, a proteger a la niñez, a proteger a la adolescencia, a proteger a la juventud, que no quede en teoría, sino que pase a la práctica. Una de las mejores estrategias para combatir cualquier problema social, entre ellos el trabajo infantil, es trabajar arduamente en lo que significa la reducción de la pobreza. Y también importante es, Corina, el poder crear condiciones para que los adultos responsables de los niños tengan acceso a trabajos que sean de calidad, bien remunerados. Ahora, en otros datos, los niños y los adolescentes durante esas etapas de su vida deben ser provistos, Corina, de una educación de calidad con pertinencia cultural, que eso es algo que se nos olvida, ¿no? Que lleguen en su idioma con su idiosincrasia. También debe combatirse la costumbre que como fuente de derecho legitima el trabajo de los menores en coheterías o en la mendicidad, como tú bien lo mencionabas hace unos instantes atrás. En Guatemala está prohibido todo tipo de trabajo infantil. Sin embargo, en muchos negocios, y usted lo ha visto, tiendas, panaderías, tortillerías, en la calle, vendiendo dulces o haciendo cualquier cosa, lo vemos a diario. El Ministerio de Trabajo lleva a cabo operativos que van orientados a evitar que los niños sean sometidos a trabajo infantil que no les corresponde. Ojalá y tengan éxito. Así es, Julio, y vamos a seguir hablando de este tema. En imágenes vemos justo, Julio, lo que hablábamos hace algunos momentos. Sí, Corina. Los pequeños que se encuentran en la esquina de la ciudad capital o en el interior de la República realizando cualquier tipo de trabajo, supuestamente en apoyo a los padres de familia. Muchas veces
en estructuras criminales que se dedican a fomentar la mendicidad en muchos casos, a fomentar el trabajo infantil y por supuesto que estos niños no tienen la menor oportunidad de acudir a una escuela, de recibir educación de calidad, y esto hace que el trabajo infantil crezca en nuestro país y sea más difícil erradicar este tipo de situaciones. Muy bien dicho, Corina. Señoras y señores, como ustedes siempre saben, aquí en A la Medida nos gusta plantear los problemas sociales, pero también todo tipo de soluciones. Primera solución que se tiene que plantear con esto es que hay que ser bien estrictos en la aplicación de la ley contra quienes hacen trabajar a los niños menores de edad. Esto no se vale. 2, se necesita la creación, obviamente, de mejores condiciones de vida, más condiciones de trabajo, de desarrollo, de empleo, de turismo, todo aquello que erradique la hambruna, la pobreza, lo que estamos haciendo mal. Eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque para que tengamos un futuro verdaderamente mejor, hay que restaurar algo en la sociedad guatemalteca que se llama la familia, la base de la sociedad, según nuestra propia Constitución, en la cual todos son importantes, pero los más importantes siempre los más vulnerables, los niños. Así que dejamos esto para su análisis y mientras tanto continuamos aquí en A la Medida con más información a través de ti, Corina. Así es, Julio, y amigos televidentes, tenemos también información en A la Medida, y es que el próximo 5 de julio podría dar inicio un juicio en contra de 20 personas señaladas de un ataque armado que se registró en agosto de 2016. El 26 de agosto del 2016, los usuarios y público en general que visitaron la sede de la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico en la Zona 1 fueron sorprendidos cuando se inició una balacera. Desde un vehículo, sujetos desconocidos accionaron armas de fuego de diferentes calibres. El objetivo era eliminar a Herbert Alejandro Calderón Mesa, alias El Fat, uno de los líderes del barrio 18. Los sicarios cumplieron su objetivo, asesinaron a alias El Fat. Sin embargo, otras personas fallecieron en la ráfaga de balas. Un agente del sistema penitenciario, un cuidador de carros y hubo varios heridos. El martes 5 de julio, los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo iniciarán el juicio en contra de aproximadamente 20 procesados, posibles integrantes de la Mara Salvatrucha. Según la investigación de la Fiscalía a cargo de la carpeta judicial, líderes e integrantes de la MS planificaron y ejecutaron el ataque del 2016 frente a la sede de UNAER. La pesquisa agrega que Jorge Yair de León Hernández, alias El Diabólico, fue quien ordenó desde una cárcel el asesinato de su rival, Herbert Alejandro Calderón Mesa, alias El Fat, líder del barrio 18. ¿Sabes, Corina, y saben televidentes que aquí hay otro problema social que nos tiene que estar importando, no solo en Guatemala? Esto es problema de todo el mundo. Naciones Unidas ha lanzado la advertencia, no de ahora, sino de hace tiempos, pero parece ser que hacemos oídos sordos. Pero ahora sí, peligros y riesgos a millones realmente en el mundo, 2022, pero sobre todo el 2023. Hambrunas en el mundo, ya no hay suficiente agricultura para poder mantener, por lo menos en las condiciones estables, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque han habido sequías, por las lluvias, porque no hay fertilizante, porque no hay apoyos. Entonces las áreas desérticas van creciendo en demasía, y esto, vaya, si no debería preocuparnos a todos. Aquí en Guatemala, ya lo había dicho, bueno, después de Haití, bueno, no, ahora en eso superamos a Haití. En Latinoamérica somos los primeros, y esto es vergonzoso realmente, en tener lo que es desnutrición crónica y desnutrición aguda. Es una de las grandes causas de muerte de nuestros niños. Así es, Julio, y es que esto también responde a situaciones de pobreza y extrema pobreza que vemos en nuestro país. Esas condiciones tan marcadas y tan diferentes en un país tan pequeño, tan rico, pero a la vez tan pobre. Cuando uno empieza a ver en el interior de la República las condiciones de extrema pobreza y de desnutrición, como tú bien nos dices, de los niños que fallecen porque no tienen acceso a la alimentación básica, es otro tema que preocupa y que nos debiera preocupar a todos los guatemaltecos y de manera general. Hay condiciones que han venido a hacernos
un alto y un llamado de atención, principalmente en los últimos años, Julio, y es estar al frente de pandemias a nivel mundial, como lo hemos visto en el último año, estar en situaciones geopolíticas que impactan al mundo entero y que las economías se van a ver afectadas definitivamente y que las condiciones de vida pueden en determinado momento cambiar. Y lo que tú decías, parece que hiciéramos oídos sordos a estas problemáticas que están impactando a nivel mundial. Esa cantidad de niños y esas cifras alarmantes que organismos internacionales publican respecto a desnutrición crónica, desnutrición infantil y la cantidad de niños que mueren por estas situaciones son vergonzosas. Son vergonzosas y fíjate una cuestión, para nadie es desconocido que una de las cosas que me apasiona después del derecho es el tema de la seguridad. Cuando académicamente, digo yo, me especialicé en el tema de seguridad, decía yo en aquella época, ¿para qué voy a estudiar seguridad? Entendí que la seguridad es bien integral y bien amplia. Solamente una de las ramas de la seguridad es la seguridad alimentaria. Seguridad que hoy no es seguridad en Guatemala ni en el mundo, pero una seguridad que aquí la estamos dejando por un lado, la estamos invisibilizando y que, fíjate, Corina, cómo es esto. En las áreas precisamente del corredor seco, si no hacemos algo, dentro de unos 5 o 10 años, lo que vamos a tener ahí es literalmente un desierto. Y es que en Guatemala, con sus diversos microclimas, vemos todo tipo de situaciones, pero desiertos como tal no hemos visto y estamos cerca de ver surgir esa situación. ¿Qué va a causar eso? Más pobreza, más hambruna, más muerte infantil y más muerte de muchas personas. Ahora bien, ¿qué es lo que también está sucediendo actualmente? Fuera de esa crisis económica, cuando hablabas de lo geopolítico, crisis energética, aumento y subida de precios en todo, la guerra que no tenemos nosotros nada que ver, pero que afecta al mundo entero, la pandemia también. Nos encontramos con una economía que está tratando de levantarse, pero que se sostiene en números que uno tiene que analizar. 70 y pico por ciento, casi el 80% de nuestra economía es economía informal. Hoy se puede vender y dentro de 2 o 3 días puedes no vender absolutamente nada. Y además, nuestra economía macro, la macroeconomía, sostenida en mucho, incluyendo el Producto Interno Bruto, por las remesas, cosa que no se produce ni siquiera aquí en Guatemala. Así es, Julio, y algo muy importante de lo que tú decías, la seguridad alimentaria, verlo de manera integral. Así es. Verlo de manera integral como ese tipo de oportunidades de tener acceso al trabajo, mejores condiciones de vida, cuidar nuestras condiciones climáticas, principalmente en países como el nuestro. El cambio climático nos está pegando fuertemente y vemos cómo nos afecta a países en Latinoamérica, en donde las temperaturas de pronto son altísimas y de pronto condiciones de frío, extremas lluvias que afectan a países que dependemos de la agricultura hasta cierto punto para poder tener sustento en el interior de nuestro país. Qué importante lo que acabas de decir, porque precisamente el cambio climático es el que nos está afectando este año. Este año estamos en medio del fenómeno de la niña que es berrinchuda como fenómeno, digámoslo así. Pensé que ibas a decir como buena niña. No es una alusión a la niña, es berrinchuda, me refiero, es como fenómeno atmosférico, porque se caracteriza por muy fuertes lluvias, por muy intensas lluvias, por periodos a veces no tan prolongados de paz en cuanto a la lluvia, de cierta sequía, y luego vuelve a azotar. A ver, ya ha llovido aquí en cantidades enormes durante este año. La lluvia es buena para el cultivo, pero en exceso lo mata. Y eso pues atenta otra vez contra la seguridad alimentaria. Y está pasando todo esto, Corina, tenemos que hacer algo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer como mundo, Corina? Como Guatemala, Corina. Esa es la gran pregunta y el cuestionamiento que debiéramos hacernos todos. Y desde casa, Julio, desde casa, empezar a cuidar los recursos que son tan valiosos hoy por hoy, cuidar el agua, ¿verdad? Muchas veces veo el desperdicio que los guatemaltecos, y digo los guatemaltecos porque es el país donde vivimos, nuestro núcleo cercano, tenemos los grifos abiertos, dejando correr el agua para el lavado de manos, las luces encendidas. Tú mencionabas que nos vamos a ver afectados seguramente. Y vamos a llegar a un momento en que vamos a tener limitación de acceso al agua, limitación para la energía eléctrica, para combustibles, y esto es preocupante. Y a veces uno piensa en qué hacen los demás, qué condiciones me pone el Ejecutivo para que estos temas mejoren, qué está haciendo el gobierno, pero qué hago yo en casa, cómo empiezo a economizar lo que tú bien decías, si no estoy utilizando una luz, apagarla, a economizar y ahorrar el agua, a no desperdiciar lavando los vehículos con grandes cantidades de agua, a ser cuidadosos
cuidadosos con nuestros recursos naturales porque de ello también dependen futuras hambrunas. Muy bien dicho. Y con esa reflexión tan importante, vamos a ver unos datos también importantes preparados, ad hoc, para usted, para este tema que realmente debe preocuparnos. Actualmente millones de personas, Corina, se encuentran en un alto riesgo, literalmente, escuche usted, de morir por el hambre. En Guatemala, la situación de desnutrición aguda y desnutrición crónica infantil nos pone como el primer lugar latinoamericano de muertes por esa causa. Naciones Unidas estima, escuche usted bien, entre 17 y 20 millones de personas estarían en situación de hambre para el próximo mes de septiembre. Estamos hablando de muchos millones de personas y cada mes la proyección va subiendo. La seguridad alimentaria y la desnutrición se han incrementado por la sequía, la guerra, el aumento de precios a nivel mundial. Entonces, Corina, también otra información importante que tenemos que compartir es que de conformidad a los datos que nos proporciona Naciones Unidas, hay un alto déficit de acceso al agua. Tú lo decías precisamente, el agua está contaminada. En Guatemala, más del 90% de los recursos hídricos sufren de contaminación y, por supuesto, al fenómeno del calentamiento global, en el cual las naciones más poderosas pues han influido todavía mucho más que nosotros. Se teme que estos y otros factores conduzcan al mundo entero a un deterioro, que en el 2023 va a existir una catástrofe de seguridad alimentaria, y eso solo significa algo: muerte. Es necesario intensificar acciones para salvar vidas, evitar hambre y consecuentemente la muerte. Para ello se debe recurrir a todo tipo de recursos como respuestas de orden económico para poder brindar fertilizantes, facilitar riegos, mejorar cultivos y dar todo tipo de apoyo, hasta para que con hidroponía es sembrar en el agua y no en tierra, en pequeñas cantidades en todas las casas, lo empecemos a hacer. Así es, Julio, qué importantes estos datos que tú compartes, mucho de lo que habíamos conversado anteriormente. Y yo quisiera cerrar este tema haciendo un llamado a usted en casa, porque recuerde la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en cuidar nuestros recursos, los recursos naturales, los recursos hídricos. Algo que me encanta son las personas que les gusta sembrar en casa, Julio, que tienen un pequeño espacio, y usted puede hacerlo con pequeñas acciones. Empezamos a hacer grandes cambios. Corina, yo creo que has dado una conclusión fenomenal, así que ¿te parece si nos vamos brevemente y regresamos para la última parte, que es la informativa aquí en A la Medida? Ya volvemos, no nos cambie, regresamos en A la Medida. Somos A la Medida. Y seguimos en A la Medida, y ahora vamos con información de carácter internacional, y es que Estados Unidos valora la cooperación de sus aliados en América Latina mientras se alista para la derogación final del programa Permanecer